Bueno, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Yo quiero compartir con ustedes hoy un tema, no es muy extenso, son solamente algunos versículos de algunos ejemplos que habla la Biblia acerca de la desobediencia. Yo en realidad empecé a buscar los versículos teniendo un tema en mente y al final me fui dando cuenta de otras cosas, ¿no? De cuál es la raíz de la desobediencia, ¿no? Que es seguir nuestro propio orgullo o lo que nosotros consideramos que es mejor por encima de lo que la palabra de Dios de manera expresa nos habla, ¿no? Y me llamó la atención varios ejemplos que me aparecieron en la búsqueda. En realidad hay muchos ejemplos, pero elegí algunos nada más, porque cada uno, si bien son casos distintos, circunstancias distintas, todas tienen la misma raíz, que es poner el yo por encima de Dios, ¿no? Por encima de lo que Dios nos ha hablado. Y el primer caso que quisiera mencionar es justamente la primera desobediencia después de la caída del hombre. Esto está en Génesis capítulo 4, versículos del 2 al 7. Sabemos que la primera desobediencia fue de Adán y Eva, ¿no? Pero después la Biblia registra en Génesis 4 la desobediencia de Caín, ¿sí? Y es muy interesante porque yo trato de ponerme en los zapatos, ¿no? En el lugar de la persona para tratar de entender qué pasó por su cabeza, cuáles son las excusas humanas que él hubiera puesto o que yo hubiera puesto para desobedecer, ¿no? Y si la Biblia lo registra es para que justamente nosotros evitemos caer en lo mismo, ¿no? Y hay una sola forma de evitar caer en lo mismo, que es aferrarnos con todas nuestras fuerzas a las palabras del Señor, a la palabra de Dios, por más que no la entendamos del todo. ¿Por qué? Porque la raíz de la desobediencia de todos estos casos que vamos a ver es de alguna manera poner nuestro entendimiento humano por encima de una orden directa del Señor. En este caso estamos en Génesis 4, del 2 al 7, y habla acerca de Caín y Abel. Dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, acá hay varias cosas que la historia no cuenta, pero que se dan por sentadas o se dan por entendidas. Por ejemplo, cuando Dios lo reprende a Caín, le dice: si bien hicieres. Cuando le dice si bien hicieres, la historia nos está dando a entender de que Dios le dijo lo que era bueno, de que Caín sabía lo que era bueno o lo que Dios había pedido, ¿sí? Y cuando vamos un poco más atrás en la historia, vemos que Adán y Eva fueron cubiertos con pieles de un animal, ¿sí? No menciona la Biblia, pero entendemos que muy probablemente fueron pieles de cordero, ¿sí? Que iba a ser el animal que se tenía que ofrecer en sacrificio. Entonces, si bien la historia no cuenta los detalles, se da por entendido por todas estas cuestiones que estoy mencionando, de que ellos tenían una orden expresa de ofrecer sacrificios al Señor. En otra parte de la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que ellos tenían que, por la fe en el Mesías prometido, ofrecer sacrificios que prefiguraban ¿a quién? A Cristo. Tenían que ofrecer ofrendas también, seguramente tenían que ofrecer ofrendas. Si ustedes van, por ejemplo, a Levítico 23, no vamos a ir ahora, pero en Levítico 23 están las fiestas solemnes donde se habla acerca de los sacrificios y las ofrendas que se ofrecían en las fiestas, y en algunas de estas fiestas se ofrecían los frutos del campo, se ofrecían de las cosechas que se recolectaban. O sea que no estaba mal lo que había hecho Caín de ofrecer de los frutos del campo, pero Dios había expresado que tenía que haber un sacrificio, y él ofreció lo que a él mejor le parecía. Y yo me ponía a pensar sobre esto, ¿no?
¿Qué habrá pasado por la mente de Caín? ¿Qué habrá pensado él al ofrecer ese sacrificio? Un sacrificio que Dios no había aceptado, ¿no? En vez de ofrecer un sacrificio de animales, porque cuando leemos la historia pareciera que dice, bueno, cada uno ofreció de lo que tenía. Pero no, Caín también tenía que ofrecer un cordero como sacrificio para Dios, ¿no? Entonces acá tenemos el primer caso de desobediencia. No me voy a poner a especular lo que pasó por su mente, pero yo podría ahora argumentar una serie de cuestiones para vindicar o para justificar la acción de Caín. No, pero Dios no se goza en los sacrificios y las ofrendas. Dios no le interesa, y de hecho vamos a leer algunos de esos versículos también más adelante. A Dios no le interesa nada relacionado con la muerte. ¿Cuántas cosas podría haber pensado Caín para justificar su accionar? O que era desagradable matar un cordero. Sin embargo, la historia revela, y después lo podemos leer también en Hebreos capítulo 11, no lo vamos a leer ahora, pero si alguien tiene dudas de que Abel obró por fe y que Caín obró por obras, por su propia justificación, puede ir a Hebreos 11 y van a ver ahí que el apóstol Pablo dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Sí? O sea, hay muchos héroes de la fe ahí que hicieron lo que Dios les mandó, por más que fuera algo que para ellos no tenía sentido o que para ellos no era lo mejor, ¿sí? Pero sin embargo obedecieron la voz del Señor. Entonces acá tenemos el primer caso de desobediencia. Vamos a ir a otro caso y vamos a ver que siempre es la misma raíz. Cuando el ser humano piensa que lo que Dios pide no es suficiente o no es lo correcto o se podría hacer de mejor manera, ¿sí? O que no es tan importante seguir al pie de la letra lo que Dios dice, ¿no? Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Este es otro caso, pero en esta ocasión se trata de los hijos del sacerdote Aarón, Nadab y Abiú, que ministraban en el santuario. Ustedes saben que los hijos de Aarón fueron el linaje escogido para ser sacerdotes. De la tribu de Leví, los hijos de Aarón, ¿sí? Entonces, Levítico 10, versículos 1 y 2, dice, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su inciensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová, que los quemó y murieron delante de Jehová. Esta es una de las tantas historias tristes que hay en la Biblia de desobediencia, y en este caso fue una desobediencia delante de la presencia de Jehová, ¿sí? Dice que ofrecieron un fuego extraño delante de Jehová. Después el resto de la historia se encarga de ampliar de que al parecer estaban ebrios, porque después Dios le manda a Moisés diciendo que los sacerdotes no deben tomar alcohol para que aprendan a discernir entre lo santo y lo profano. Al parecer entraron al lugar santísimo en un momento en que no tenían que entrar, porque en la instrucción que está en Levítico capítulo 19, si no me equivoco, Dios le dice que aparte de no tomar alcohol, que no en todo tiempo podían entrar en la presencia del Señor en el lugar santísimo, ¿sí? Hay varias instrucciones que se dan a raíz de este incidente. O sea que no solamente presentaron fuego extraño, entraron alcoholizados y también entraron fuera del tiempo que Dios les había señalado, ¿sí? Y cualquiera podría decir, bueno, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos confiaron en que la manera en que ellos podían servir a Dios era suficiente, que no tenían que sujetarse estrictamente a la palabra del Señor. Sin embargo, la historia nos muestra que sí, que ellos tenían que sujetarse estrictamente a la palabra del Señor. Vamos a otro pasaje en 1 Samuel, capítulo 15, versículos 19 al 23. Esta es la desobediencia del rey Saúl, y vamos a ver que también tiene la misma raíz, ¿sí? Consideró que no era suficiente o no era del todo buena la palabra del Señor, cuestionó la orden del Señor y después se justificó delante del profeta, ¿no? Esto está en 1 Samuel capítulo 15, versículos 19 al 23, y dice así: el profeta Samuel fue a ver al rey Saúl, que había vuelto de la batalla contra los amalecitas, y Dios le había mandado que destruyera absolutamente todo. Sin embargo,
el rey Saúl había perdonado al ganado y había perdonado al rey, ¿sí? Entonces el profeta Samuel dice, ¿por qué pues, esto está en 1 Samuel 15 del 19 al 23, ¿por qué pues no has obedecido la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, él dice, yo obedecí la voz de Jehová. Y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, pero el pueblo tomó el despojo, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjense qué interesante, porque acá podríamos decir, bueno, acá el rey Saúl está teniendo la actitud correcta porque quería ofrecer estos corderos en sacrificio. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Abel había ofrecido mejor sacrificio que Caín porque ofreció los animales en sacrificio. Sin embargo, ahora el rey Saúl trata de justificarse diciendo que va a ofrecer estos animales en sacrificio y dice así, el profeta Samuel le respondió, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y escuchen lo que va a decir ahora, porque la rebeldía, o sea, el desobedecer, ¿no? Es como si fuera el pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, acá tenemos de vuelta, ¿no?, la consecuencia de un rechazo constante, ¿no?, de un rechazo generalizado. Cuando nosotros analizamos cada una de las historias, no es que fue al primer error, a la primera falla, al primer problema que Dios decidía simplemente abandonar a cada una de estas personas, sino que era un rechazo constante, ¿no? En el caso del rey Saúl, cuando leemos la historia vamos a ver que hubo un rechazo constante a la palabra del Señor. En el caso de Caín no se nos cuenta todo lo que había pasado antes, pero evidentemente en su corazón él estaba ya rechazando al Señor y no fue esa la única vez que sucedió. Y también obviamente con los hijos de Aarón, que no fue simplemente ofrecer fuego extraño, había una serie de irregularidades que ellos ya venían practicando, ¿no? Y al mismo tiempo ofreciendo sacrificios para el Señor. Entonces acá nos dice que no fue el sacrificio que ofreció Abel lo que satisfizo a Dios, no fue eso, fue que Abel simplemente obedeció la palabra, porque en este caso el rey Saúl quería ofrecer sacrificios y Samuel le dice, Dios no se complace tanto en los sacrificios y las ofrendas como en que obedezcamos, en que prestemos atención, en que le hagamos caso, que confiemos en su palabra. Pero Señor, lo que pasa es que lo que me estás pidiendo es algo que está muy mal visto, o es socialmente inaceptable, o es políticamente incorrecto, pero el Señor nos dice que obedezcamos su voz, que confiemos en Él, que no disminuyamos ni que agreguemos, que confiemos en su palabra. Entonces, ¿cuál es la raíz de esa desobediencia? Que nosotros, por nuestro orgullo, pensamos que nuestro criterio es mejor que el del Señor, y ponemos nuestro criterio por encima del Señor. Vamos a otra historia de desobediencia. Esta historia realmente es una de las más tristes para mí. Yo la leí hace unos cuantos años tuve una meditación sobre esta historia, porque la Biblia tiene esa característica, ¿no? Como no es un cuento de hadas, ustedes saben que los cuentos de hadas terminan bien. Todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, ¿sí? Pero como la Biblia es un libro de historia real, las historias reales no siempre terminan bien. Y no siempre tienen finales felices, ¿sí? O como los cuentos, o como las historias o los mitos y leyendas nacionales, ¿no? Cada pueblo tiene sus mitos y leyendas donde sus héroes son inmaculados, sin defectos, sin pecados, ¿no? Uno va y pregunta por los próceres de cada país y son seres casi divinos. Sin embargo, en la historia bíblica, los héroes nacionales tienen pecados, tienen fallas, se equivocan, ¿sí? Y en este caso es la historia de un profeta, está en Primera de Reyes, capítulo 13,
versículo 11 al 24. Es la historia de un profeta que no tiene nombre, se lo llama el enviado de Dios o el siervo de Dios, y aparece también otro profeta que se lo llama el profeta, simplemente tampoco tiene nombre. Estos dos profetas realmente eran profetas, eran siervos de Dios, pero la historia es triste porque muestra cómo el ser humano es tan fácil de desviar del camino del Señor. Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 11 al 24. Y nuestra única salvaguarda, hermanos, es aferrarnos con uñas y dientes al así dice Jehová. Si Jehová dice esto, yo me agarro con todas mis fuerzas. Por más que pase lo que pase, ¿sí? Vamos a leerlo. Esta es la historia de un profeta que fue a ver al rey Jeroboam, porque el rey Jeroboam había hecho sacrificios a los dioses. Así que este profeta se presenta delante del rey, le dice que está en pecado, el rey quiere mandar a matarlo. Cuando extiende su mano se le queda seca, se le muere. Y entonces el rey obviamente se arrepiente, se da cuenta que este es un profeta de Dios, le pide al profeta que ore por él, ora por él, la mano se le restablece y el rey Jeroboam le dice al profeta, a este enviado de Dios, que se quede a comer ahí en su casa y que después se podía volver. Entonces el profeta le dice, no me voy a quedar a comer en tu casa porque Dios me dijo que no me quede a comer en la casa de nadie y que no vuelva por el camino que fui, porque esa era la orden del Señor, sin explicación, ¿sí? Fíjense cómo mi instinto natural quiere dar una explicación a la orden, ¿no? Y no había una explicación a la orden. ¿Por qué le dijo eso Dios? Porque sí, se acabó, no hay explicación. Él no tenía que quedarse a comer en la casa de nadie y tenía que volver por otro camino. Pero dice en el versículo 11 de Primera de Reyes 13, vamos a leer hasta el 24, dice que moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vinieron sus hijos y le contaron todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, y su padre les dijo, ¿por cuál camino se fue? Pues sus hijos habían visto por cuál camino se había ido el varón de Dios. Pero había venido de Judá, y él dijo a sus hijos, enalbardame el asno, y ellos le enalbardaron el asno, y subió en él, y fue tras el varón de Dios, y le halló sentado debajo de un alcornoque, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judea? Y él dijo, yo soy. Le dijo entonces, ven conmigo a casa, escuchen esto, y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque palabra de Dios me ha sido dicha, no comas pan ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que viniste. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú. Escuchen esto, era verdad que era profeta como él. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, vuelve contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero él mintió. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua, y aconteció que, estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste el pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que cuando hubo comido pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno, y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Bueno, qué historia tan terrible, ¿no? Tremenda historia. Él había recibido una orden del Señor, es decir, él había escuchado la palabra del Señor que le había dicho, sin ninguna explicación de por qué causa, qué importancia tenía. Esto es exactamente lo mismo que con el árbol que estaba en el huerto, ¿sí? No había ninguna explicación de por qué no comer de ese árbol del huerto, porque el centro de la cuestión era nuestra fidelidad a la palabra, si confiaríamos en la palabra, si la aceptaríamos y la seguiríamos al pie de la letra, hasta que apareció este otro profeta y le dio una contraorden. Mirá que vino un ángel
y me dijo que vos tenés que comer conmigo en mi casa. Hermanos, puede pasar esto con nosotros que recibimos de la palabra del Señor, de la Santa Biblia. Recibimos una orden de cómo debemos actuar. Pero viene alguien y nos dice, miren, yo también recibí de parte del Señor de que tenés que actuar de otra manera. Y nosotros tomar como palabra del Señor el testimonio de otra persona y no lo que hemos leído claramente en las Escrituras. Entonces, hermanos, fíjense qué fino o qué delgada es la diferencia, ¿no? entre obedecer al Señor y la presunción. Pensar que estamos obedeciendo al Señor simplemente porque recibimos otra contraorden que nos favorece a nuestro pensamiento, ¿no? Que favorece nuestra forma de pensar. Hermanos, cada uno de estos ejemplos son para que nosotros nos aferremos firmemente a la palabra del Señor. ¿Cómo hemos de hacer para aferrarnos a la palabra del Señor? Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Solamente dos textos del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la obediencia y de cómo esta obediencia la podemos llevar a cabo nosotros de manera estricta a la palabra del Señor por la fe en Jesucristo. 1 de Pedro, versículos 1 y 2 dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense las cosas que se mencionan acá, ¿no? Según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sin la sangre de Jesucristo, sin la justicia de Cristo, sin la mediación del Señor, no podemos obedecer. No podemos obedecer. Todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Cuando recibimos de parte de la palabra del Señor una luz, una verdad, y la tenemos que obedecer, no debemos confiar en nuestro criterio para hacerlo, porque nuestro criterio es falible y por lo general contrario a la palabra del Señor. No debemos confiar en nuestro criterio, debemos confiar en la sangre de Cristo. Señor, dame tu gracia, dame de tu fuerza para obedecer el mandato del Señor. Vamos a ir a otro pasaje, este es el último, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 14, que menciona varias cosas porque evidentemente obedecer al Señor no siempre trae, tranquilidad externa, sino que a veces hay pruebas, hay dificultades que afrontar. Pero mientras estemos en obediencia al Señor podemos tener la paz interna de Cristo, ¿no? Para afrontar esas dificultades. Y siempre van a haber dificultades que afrontar. Pero en este caso el apóstol habla acerca de estar animados aún en las dificultades para obedecer al Señor. Dice Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 14. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y hablando de testigos obviamente tiene que ver con cada uno de los casos que mencionamos y muchos otros más, de personas que obedecieron y de personas que desobedecieron, ¿sí? Ustedes recuerden, Hebreos 11 habla de todos los que obedecieron, entre los cuales estaba el justo Abel, que ofreció mejor sacrificio que Caín. Y todos estos son testigos, tanto los que obedecieron como los que desobedecieron, nos hablan a nosotros acerca de cuál ha de ser nuestro camino. Y teniendo esa nube de testigos, dice así: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo es el autor de la fe y el consumador de la fe. ¿Qué significa? Que sin Cristo no podemos obedecer, que sin Cristo no podemos cumplir al pie de la letra la palabra del Señor. Pero si lo hacemos con el rociamiento de la sangre, como dice el versículo anterior, por medio de la fe en Cristo, podemos obedecer plenamente la palabra del Señor. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayéis en vuestras almas. O sea, ¿cuál es la única manera de enfrentar las pruebas, de enfrentar los padecimientos que quizá tengamos que sufrir por causa de obedecer al pie de la letra a la palabra del Señor? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, para que no os fatiguéis ni desmayéis vuestras almas, porque aún no habéis resistido hasta la muerte. O sea, nos dice a nosotros, ¿no? Todavía no enfrentamos pruebas como las de Cristo. De que si permanecemos firmes en la palabra del Señor puede que nos maten. Todavía no enfrentamos eso. Entonces no podemos desmayar. Dice, combatiendo contra el pecado. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a todos los que recibe por hijos. Fíjense qué interesante, ¿no? Hablando acerca de las pruebas que nos han de sobrevenir y que muchas veces vamos a sufrir presión para desobedecer la palabra del Señor, para desviarnos a diestra o a siniestra del camino que Dios nos ha mandado. Acá el apóstol Pablo lo pone como pruebas como castigos del Señor. Dice, si soportáis el castigo, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, sabiendo que somos hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de que han de venir pruebas que nos van a querer llevar a la desobediencia. Y hemos de soportar esas pruebas contemplando a Cristo crucificado, que soportó obviamente el castigo, ¿no?, por nuestros pecados. Por otra parte, dice, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos. Qué interesante, ¿no? Nuestros padres mortales nos disciplinaban y nosotros los reverenciábamos. Y es más, muchas veces les agradecimos. Yo no le voy a pedir acá a Mari que cuente el testimonio, ¿no? De que, claro, que los enderezaron un poquito de jóvenes, ¿no? Para que no siguieran sus propios caminos. Y ella dice, yo le agradezco a mi madre de que me disciplinó, porque si no, ¿dónde estaría yo ahora? Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días no castigan, como a ellos les parecía, mas para lo que nos es de provecho, a fin de que participemos de su santidad. ¿Cuál es el propósito de las pruebas que nos sobrevienen, hermanos? De los tragos amargos que podemos llegar a enfrentar. A fin de que participemos ¿de qué? De su santidad. A la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. O sea, al principio ningún castigo nos parece de gozo o de alegría. Sin embargo, dice que después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Qué interesante, ¿no? Dice que Jesús, cuando era joven, durante su crecimiento, durante su desarrollo, esto está en Hebreos capítulo 5, si no me equivoco, dice que él aprendió la obediencia con súplicas y ruegos a aquel que lo podía librar de la muerte, por medio de padecimientos y sufrimientos. Isaías capítulo 53 lo llama a Jesús varón de dolores experimentado en quebrantos. Todo lo que él padeció durante su juventud y sus primeros años lo capacitaron para resistir la prueba mayor y sentarse después a la diestra del Padre. Entonces, cada una de estas pruebas que recibimos, hermanos, nos capacitan para ser obedientes como Cristo fue obediente hasta la muerte. Dice, por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Hermanos, la Biblia nos habla de manera muy clara acerca de la obediencia y la desobediencia. Más allá de los sacrificios, más allá de las guerras que se perpetraron en la antigüedad,
más allá de muchos conflictos que hubo en la historia del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se resume en obedecer o no obedecer, confiar o no confiar. Y esa confianza tiene que ver con despojar nuestro orgullo, nuestra confianza propia, nuestra autosuficiencia, y a través del sacrificio de Cristo aferrarnos con todas nuestras fuerzas a la palabra del Señor, la cual nos va a sostener aún en los momentos de prueba, que van a producir en nuestra vida santidad si permanecemos firmes del lado de la palabra del Señor sin renegar contra el Señor. Justamente esta mañana recibí un mensaje de una hermana que está pasando tribulaciones, y yo no sabía realmente qué decirle, ¿no?, a esta hermana, porque es difícil consolar a veces cuando uno no está en la misma situación. Pero estas últimas palabras de Hebreos capítulo 12 son un tremendo consuelo, hermano. Todas las pruebas que el Señor permite que nosotros afrontemos, si no renegamos contra Dios, si no negamos su nombre, si no desconfiamos de su misericordia, si no desconfiamos de que Él está con nosotros. Esta hermana me decía, yo siento que Dios no está conmigo, pero si por la fe contemplamos al Hijo de Dios que está con nosotros a pesar en nuestras tribulaciones, eso va a dar fruto de santidad y de paz en el corazón, hermanos, para capacitarnos para enfrentar las pruebas que vendrán en el futuro. Hermanos, que Dios les bendiga y espero que este tema sea de bendición y que tengan feliz sábado.